nuestra vida. Y la palabra dice que Él es un caballero y Él espera y nos dio libertad, libre albedrío de nosotros escoger entre el camino del bien o el camino del mal, entre la puerta estrecha o la puerta ancha. ¿Por qué camino queremos nosotros seguir? Él nos está ahí esperando. Entonces extendamos nuestra mano y agarrémonos de esas promesas que Él nos ha entregado. Mateo 5, 18. El perfecto amor. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, 18, hasta que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor nos ha entregado unas promesas y Él nos pide que nos aferremos de esas promesas. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. En la palabra de Dios nos habla de dos clases de temores. Nos habla del temor de Jehová, que es reverencia a su nombre, alabanza a su nombre, honra a su nombre. Ese es el temor de Jehová. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y hay otra clase de temor que nos enseña la palabra, y es el temor que está en 2 de Timoteo 1:7. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice: porque el Señor no me ha dado espíritu de temor, que significa cobardía. Ese es el otro temor que nos enseña la palabra de Dios. Hay un temor que es el que viene de Dios y es el que el Señor quiere que nosotros tengamos, que es el que quiere que nosotros vivamos el temor a Jehová. Pero existe otro temor, y como siempre Satanás, siendo imitador de las cosas de Dios, está el espíritu de cobardía. Entonces dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras versiones, ese espíritu de cobardía se reemplaza por temor también, que es el mismo miedo, es el mismo pánico y otros sinónimos que podemos encontrar en donde nos habla de lo que nos quiere infundir Satanás para sacarnos del propósito de Dios. Entonces, temor, vamos a hablar un poco del temor del espíritu de cobardía. Resulta que el temor produce pecado. Ese temor, ese espíritu de cobardía produce pecado en nosotros, y el pecado que genera en cada uno de nosotros es esclavitud. Eso genera esclavitud. ¿Y a qué nos lleva la esclavitud? ¿Qué quiere decir cuando somos esclavos del pecado, de las iniquidades? Que esto nos lleva al castigo. ¿Sí? Ese va a ser el resultado que vamos a obtener de estar en la esclavitud del pecado, el castigo. Somos merecedores de un castigo. Así es que trabaja el enemigo con el espíritu de cobardía. Entonces resulta que ese espíritu trae maldición a nuestra vida, y su objetivo es generar duda en nosotros todo el tiempo. Cuando nos sentimos algo enfermos, ¿será que me voy a morir? ¿Será que tengo esta enfermedad? Y empieza el enemigo a lanzar dardos a nuestra mente, y empieza a usar instrumentos para generar pánico en nosotros, para generar miedo. Y el Señor no nos enseña en la palabra que nosotros tenemos que aprender a dominar ese espíritu de cobardía. El Señor nos enseña que tenemos que sacarlo de raíz de nuestra vida, que no podemos permitir, porque por temor Pedro se hundió, porque Pedro tenía los ojos puestos en Jesús, pero cuando se dio cuenta de lo que tenía a su alrededor, se llenó de temor, de cobardía, y se hundió. Entonces resulta que ese espíritu de cobardía trae incredulidad en nosotros, y después de eso nos llena de ansiedad, y entonces nos presiona el estrés. Empieza el estrés a llenar nuestra vida, y ese estrés genera en nosotros enfermedades, depresión, y entonces llega el tormento en nosotros. Hemos escuchado que cuando las almas mueren en pecado, caen en un lugar denominado tormento, pero resulta que ese tormento Satanás también lo trabaja aquí mientras estamos en la tierra, y es atormentarnos con las deudas, y es atormentarnos con las enfermedades, y es empezar a lanzarnos dardos de oscuridad y de tiniebla para sacarnos del propósito de Dios.
Ahora lo invito para que leamos Apocalipsis 21:7. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos el temor de Jehová y desarraigamos de nuestra vida el espíritu de cobardía? ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos el perfecto amor de Dios? Entonces miremos que dice en Apocalipsis 21:7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros venzamos. ¿Y cómo vamos a vencer? ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque todo lo puedo, y porque en Cristo Jesús el Señor quiere que declaremos su palabra y que nos aferremos a ellas, y que empecemos a confiar en Él, que pongamos toda nuestra confianza en el Señor, porque todo lo podemos en Él, y Él dice todo, no algunas cosas, es todo. Dice en primera de Juan 4:18, volvemos a la misma que estamos hablando, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llenar de dudas, cuando nos dejamos llenar de incredulidad, cuando empieza a generar en nosotros el enemigo zozobra, ahí está la presencia de Dios. ¿Estamos dándole el primer lugar a Dios, o a qué le estamos dando el primer lugar? Al enemigo, a los dardos que el enemigo lanza. Y empieza, sucedió hace 2 noches algo con mi esposo. Yo me acosté y sobre las 11 de la noche empecé a verlo inquieto, y se movía para un lado y se movía para el otro, y se paraba y se sentaba. Yo dije, ¿pero qué le está pasando? Me pareció extraño, lo dejé un rato, dije, esperé, voy a ver si me dice vamos a orar. Pero siguió en las mismas, dando vueltas y vueltas y desesperado. Entonces le dije, ¿quiere que oremos? Y me dijo, sí, oremos. Y nos postramos, empezamos a orar. Lo dejé a que él orara, y me llené de gozo de escuchar la oración que él hacía, porque nosotros tenemos que esperar a que llegue tribulación y llegue angustia en nuestra vida para buscar a Dios desde las entrañas. Y Dios por eso permite desiertos y situaciones difíciles en nosotros, para que nosotros le busquemos con esa fuerza de aquí adentro, no de los dientes para afuera, no una oración vana y superficial, sino una búsqueda real de la presencia de Dios. Entonces, gloria a Dios por todos esos desiertos y esas dificultades, y por esas situaciones que se tengan que venir, para que nuestro espíritu se levante y busque la presencia de Dios en espíritu y en verdad. E investigando, leyendo un poco más de la palabra, encontré que la palabra no temas se encuentra 365 veces en la Biblia. ¿Y cuántos días tiene el año? ¿Cómo es Dios de hermoso y cómo nos regala a nosotros palabra para que nos aferremos a Él? Y siempre nos dice, no temas, no temas. Y no temer, ¿qué es? Arrancar de raíz toda duda y toda incredulidad de nuestra vida, porque nosotros, los ojos nuestros deben estar puestos en Jesús. Amén. Lucas 8, versículo 50. Algunas de las palabras de la palabra de Dios que el Señor nos enseñó con precisamente ese término, no temas. Lucas 8:50 dice: oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Ahí el Señor estaba sanando a una mujer, y en ese momento estaba en tribulación Jairo también. Su hija se estaba muriendo, y sabemos que la palabra del Señor dice que Jairo era el amigo de Jesús, ¿cierto? Y que ellos se amaban con un amor incondicional. Y Jairo fue en busca de Jesús, pero él se llenó de temor, de espíritu de cobardía, y empezó a temer que su hija se iba. ¿Y qué pasó? Su hija se murió. ¿Sí? Cuando regresaron y esto, la hija de Jairo ya había muerto. Y él se sintió por un momento atribulado, lleno de angustia, desesperado,
Pero el Señor le dice a Jairo, no temas, no temas, Jairo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de la palabra o nos ha usado instrumentos, incluso hasta nos ha podido hablar con su propia voz? Pero nosotros en nuestra angustia, en nuestra incredulidad, en nuestra duda y en nuestra zozobra no escuchamos la voz de Dios, porque le hemos dado el lugar al espíritu de cobardía y no a la presencia de Dios. Isaías 41:10. Isaías 41:10, ahí el Señor nuevamente está enseñándonos a creer y a declarar su palabra, y dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí vemos la espada que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, y cuántas veces nosotros la tomamos y la declaramos en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación. Se nos olvida que el Señor está ahí esperando a que le clamemos, se nos olvida que el Señor nos entregó una espada para que la usemos.